Que Dios me los bendiga en esta mañana. Vamos a comenzar nuestro estudio. Le he puesto como título la revelación de Pedro, del apóstol Pedro. Si usted tiene una Biblia, acérquela a usted para leer la porción de la palabra, porque es la palabra la que nos trae la revelación a través del Espíritu Santo. Mientras usted se prepara, voy a orar para que Dios me dé la guianza y la sabiduría para poder explicar estas escrituras que voy a estudiar. Padre, gracias te doy, Señor, nuevamente porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por el privilegio de estar en tu casa. Gracias porque sabemos que eres tú el que está en este lugar. Y tu palabra dice que donde dos o tres están en tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Padre, en esa confianza y en ese conocimiento vamos a dar comienzo a nuestro estudio. Padre, deja ser un vaso de bendición para mis hermanos y para aquellos que me escuchan a través de la Facebook. Padre, gracias porque este es el día que hiciste para darte alabanza, gloria y honra, porque tú eres el Señor, tú eres el que está en el trono y tú eres el que vive por los siglos de los siglos. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Vamos a ir a Mateos 16 al 17. Pero déjeme leerle desde el versículo 13 para entender lo que estamos o lo que el Señor estaba haciendo. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién dices que soy yo? Respondiendo Pedro, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el versículo 17 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Esa es una palabra y una revelación que no lo da un colegio, no lo da una persona secular, sino la persona del Espíritu Santo. Cuando nosotros entendemos la palabra a través del Espíritu Santo, vamos a comprender y a entender quién es Jesús y a qué vino Jesús. Jesús no vino nada más porque quiso venir a ver o a darse una vuelta, como dicen muchos, acá por estas tierras. No, Jesús vino con un propósito, pero el propósito a lo cual vino Él fue para dar vida y dar perdón a la gente pecadora. La Biblia dice que cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él no lo dijo porque él sabía, no, él lo dijo porque el Espíritu se lo reveló. Por eso la palabra de Dios y Jesucristo debe de ser revelado en nuestras vidas para conocerlo, quién es Él y para qué vino Él. Entonces, los discípulos contestaron la pregunta de Jesús, no sabiendo la revelación por medio del Espíritu, sino que ellos entendían por medio del Nuevo Testamento. La Biblia dice en Deuteronomio 18, dice que Dios dijo que iba a levantar un profeta de entre la gente. Por eso dijeron ellos: bueno, pues la gente dice que eres un profeta. La gente dice que eres este y este otro personaje, pero no. Pero Pedro, revelado por el Espíritu Santo, dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahora, cuando dice allá en Deuteronomio, dice
el profeta era el profeta que enseñaba a la gente. Había una enseñanza a través del Viejo Testamento, por medio de la ley, por medio de las escrituras y por medio del mandamiento. Pero no había una revelación. Por eso los judíos, cuando el Señor se presentó, ellos no lo conocieron. Ellos lo conocieron como el hijo del carpintero, o como un profeta, o como alguien diferente, que enseñaba diferente, pero ellos no lo conocieron por el Mesías o por el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque solamente es a través del Espíritu Santo. Nosotros como personas podemos estudiar y ir a institutos bíblicos o a lugares o colegios, pero sin embargo no vamos a entender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios solamente es revelada por el Espíritu Santo. Dijeron también, dice, bueno, pues allá en Jeremías dijeron, bueno, pues eres tú el Mesías. Si Jesús le hubiera hecho a la misma pregunta, o por ejemplo Dios a través de Jesucristo nos hiciera una pregunta como esas ahorita, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? ¿Dónde está? Podríamos decir muchas cosas, pero a lo mejor no podríamos decirla correcto. La Biblia dice que Jesucristo está al lado del Padre para interceder y para velar por nosotros. Cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, Él no se podía manifestar aquí y allá. Él se manifestaba donde Él estaba enseñando, en las multitudes. Pero no se podía manifestar en otro lado o en otra ciudad, porque era hombre. La Biblia dice que Jesucristo fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Entonces, ¿qué es lo que la palabra nos dice? Que nosotros como personas podemos, y es bueno, como dice nuestra hermana Sister bien, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que leer la Biblia, tenemos que estar en la Biblia para tener de qué echar mano cuando necesitamos. La Biblia dice que de nuestro corazón vamos a edificar nuestra vida, de lo que habla en nuestro corazón o nuestras bocas. Por eso la palabra de Dios debe ser primero en nuestra vida y luego después hablarla con nuestra boca. ¿Por qué? Porque todo tiene un proceso, y el proceso es primeramente conocer a Jesucristo por revelación. Ese mismo Pedro que les dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, a los cuantos corto tiempo estaba diciendo o negando a Jesucristo. ¿Por qué? Porque como personas humanas a veces fallamos, a veces pecamos y a veces no lo sabemos todo. Porque el que lo sabe todo es Dios y el Espíritu Santo. Entonces, seguimos leyendo en el versículo 15, dice, Él le dijo, ¿y vosotros quién dices que soy? Ya respondió él, pero tú eres el Cristo. El 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque te lo reveló, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Era una revelación de Pedro a Jesucristo. Pero luego en el versículo 18 también Dios o Jesús le revela algo a Pedro. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea que cuando Pedro, por medio del Espíritu Santo, le reveló a Jesucristo o le contestó la pregunta, Jesús le dijo, yo también tengo una revelación para ti. Dice, en esta roca edificaré mi iglesia. Él no estaba diciendo en Pedro, sino en la revelación que el Espíritu Santo le había dado a Pedro. La Biblia dice que Jesucristo es la piedra angular.
Jesucristo es la base principal de la iglesia. Por eso Amén. dice la iglesia fue fundada en la palabra o en el evangelio de los apóstoles. Muchas veces oímos allá afuera que dicen, bueno, pues mi iglesia es esto, mi iglesia es lo otro. No, la iglesia no está basada en cosas de esta tierra. No, la iglesia está basada en el evangelio de Jesucristo. Y Él es la cabeza y Él es el principio del templo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nosotros vamos a confesar que Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro fundador, es nuestro, vamos a decir, nuestro Salvador, el que nos perdona y el que nos lleva de revelación en revelación. La iglesia pudiera ser, vamos a decir, un edificio. Pero la iglesia verdadera en nuestra vida somos nosotros mismos. Porque es lo que dijo Pedro, allá somos piedras vivas. O sea que Jesucristo está fundando su iglesia con cada piedra. Usted y yo somos las piedras vivas. Esa es la iglesia. La iglesia no es el edificio, la iglesia de Jesucristo es aquellos creyentes que se les ha revelado que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador. En esa nosotros vamos a tener lo que dice más adelante, dice ahí en el versículo 19, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahí no está hablando de algo natural. Por ejemplo, usted va a una corporación tiene su caja fuerte, vamos a decirlo así, donde tienen sus documentos, o en un banco donde tienen sus dinero. Ellos ya no usan llave, usan una clave. La clave para los cristianos ahora es Jesucristo, porque Él es el que puede abrir los cielos para derramar bendición. ¿Por qué? Porque Él es el único que se le ha dado esa autoridad. Por eso dijo allá en Marcos 16, cuando dice, y en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas o nuevo lenguaje. ¿Recuerdan cuando estábamos en el mundo qué lenguaje hablábamos? Sí. Pero ahora deberemos de estar cambiando porque Jesucristo es el que vino para cambiar y transformar a aquel hombre caído. Eso es la clave y esa es la llave. Entonces, ahora nosotros podemos decirle a este cuerpo en el nombre de Jesucristo, yo te ordeno, levántate, vámonos a alabar al Señor. Levántate para oír la palabra. Cuerpo, yo te hablo, sé sano en el nombre de Jesucristo. Esas son la llave de lo que habla la palabra. La palabra de Dios tenemos que hablarla, tenemos que practicarla, porque como he dicho siempre, todo lo que vemos fue hecho por la palabra. Si Dios no hubiera hablado la palabra, no hubiera reconstruido el mundo caído. La Biblia dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, o sobre todo aquel desastre que hubo cuando el enemigo fue aventado a la tierra. Pero cuando Dios decidió restaurar y sigue restaurando vidas, Él va a hablar la palabra. Por eso Jesucristo dijo, yo soy la palabra viva, no muerta, la palabra viva. Yo soy la verdad
y yo soy la vida. Cuando nosotros tenemos la palabra es Jesucristo, y cuando Jesucristo está en nosotros, nosotros estamos con vida. Amén. Entonces, dice en el 20, entonces mandó a sus discípulos que no dijesen que Él era el Cristo. ¿Por qué? Porque si usted ahorita, o a veces cuando, yo me recuerdo cuando yo conocí a Jesucristo, yo corrí a decir a la gente quién era Jesucristo y que era yo ahora en Jesucristo. Me juzgaron loco. Y hasta mi familia dijeron, tú eres de ayer, no me vas a enseñar a mí, yo tengo muchos años. Pero cuando nosotros tenemos la revelación, esa revelación es a través de la fe. Amén. Y cuando nosotros estamos firmados en la fe, las cosas de Dios son para nosotros. Amén. No son para el apóstol Pedro, el apóstol Juan, no. Muchos dicen, bueno, pues Dios hizo muchas cosas, pero allá cuando los discípulos, cuando Pedro y Juan y Pablo y todos ellos, ahora ya no. No. Amén. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer y hoy y para siempre. Amén. Si Dios hizo milagros, en aquel entonces Dios los va a hacer a través de sus discípulos. Amén. Él le dijo a sus discípulos antes de irse, yo me voy, pero ustedes van a quedarse y ustedes van a terminar lo que no se terminó. ¿Cuántos de nosotros terminamos algún proyecto en 2 o 3 años? Vamos a decir, un proyecto de nuestra reformación. No, a veces se lleva años. Pero cuando Dios comienza la obra, Dios la va a terminar, pero tenemos que seguir en esa palabra, en esa revelación de que Jesús es nuestro Salvador, que Jesucristo es el que nos perdona, el que nos cambia y el que nos revela la palabra viva de Dios. La palabra de Dios no es un libro nada más de historia o un libro que tenemos que leer, no. La Biblia o la palabra de Dios es un libro que debe estar continuamente en nuestra vida, cada día y cada momento, porque es la que tiene la solución de todas nuestras necesidades. El hombre tiene necesidades. Cuando el Señor Jesucristo vino, dice que Él vino a los enfermos. Él vino a los afligidos. Él vino a los que andaban en sombras de muerte. Entonces Jesucristo no vino nada más por venir, sino que Él traía un propósito. Y ese fue el propósito que Él les dijo a sus discípulos. Esta revelación que Pedro recibió, no la cuenten a todos, porque no la van a creer. ¿Por qué? Porque solamente cuando los apóstoles, Dios o el Señor Jesús les dio la revelación completa, entonces sí, por eso le dijo a Tomás, Tomás, pon tus dedos en mis manos y tu mano en mi costado y sé creyente. Dios no puede usar a personas inconversas para llevar la palabra de Dios, porque primeramente no la creen. Pero a nosotros que se nos ha revelado por el Espíritu Santo, nosotros sí podemos ir porque ya el Espíritu de Dios está en nosotros. Por eso Pedro, cuando le dijo al Señor Jesús, o les dijo al Señor Jesús, voy a morir, voy a sufrir por manos de los maestros de la ley, los fariseos y los escribas. Pedro dijo, oh no Señor, no te acontezca esto. Él estaba cuidando a un Jesús, pero no a un Salvador. A veces nosotros estamos cuidando a la gente de no herirla con la palabra de Dios. Pero a eso nos ha puesto Dios, para llevar la verdad. Y la verdad, como dicen, incomoda. Pero tenemos que hablarla.
Y es lo que Dios nos ha dejado como discípulos, ese trabajo o esa misión. Pero tenemos que estar en la palabra, porque a través de la palabra Dios nos puede revelar y seguir revelando qué es lo que Dios o qué es lo que Jesucristo nos dio al venir y morir y resucitar. Muchos lo celebran, pero lo celebran en una cruz. Lo celebran cuando estaba siendo sacrificado para el sacrificio que él iba a hacer. Pero no lo están celebrando ni lo están gozando, porque ellos están todavía en lo que Jesús les había dicho a sus discípulos: voy a sufrir. Muchas veces yo veo en el tiempo de Cuaresma que la gente se entristece, la gente llora por los sacrificios que hacen en memoria del sacrificio de Cristo. Pero la palabra de Dios no nos dice que tenemos que estar repitiendo lo mismo. Por eso los fariseos siempre estaban repitiendo lo mismo que ellos creían. Ellos creían que el sábado no se debería de trabajar, no se debería de hacer nada. Y era un mandamiento, pero ellos dejaron la misericordia. ¿Por qué? Porque sin misericordia nadie puede hacer nada. Porque siempre estamos como personas queriendo ser mejor que los demás y no queriendo ayudar a los demás. Recuerda cuando allá la parábola del samaritano. Dice que yendo por el camino un hombre fue maltratado y mal herido y lo dejaron como muerto. Pasó un sacerdote y lo vio y dijo: yo voy a lo que voy. Y es lo que pasa a veces en nuestra vida. Sí. Nosotros viene, vamos a decir, el domingo y a veces dejamos al samaritano sufriendo. Sí. Porque tenemos vamos a decir, un hábito de que tenemos que ir el domingo a la iglesia. Sí. Y quédese quien se quede. Pasó el levita, que también tenía un programa en la iglesia de cantar y de alabar, y eso es bueno. Bien. Pero también dejó a ese samaritano ahí casi muerto. Dice, pero pasó, vamos a decir, un gentil, uno que no tenía nada que ver con el servicio del templo. Por eso es bueno ir a la iglesia, pero también sin olvidar las necesidades de afuera. Dios siempre desea que se cumpla la palabra, pero sin olvidar la misericordia. Aquellos maestros de la ley, aquellos sacerdotes que tenían un programa de un servicio a las 9, no se quiso entretener para ayudar a aquel prójimo, sino que él iba a lo que iba. El otro pues también. Pero pasó aquel hombre samaritano que dijo: mira, ahí está la necesidad, voy a ayudarlo. Por eso Jesús vino a ayudarnos a entender la palabra y a entender lo que Él vino a hacer por nosotros. Bien. El mundo no lo entiende porque el mundo lo es como aquellos fariseos. Ellos querían que lo sacara del problema. Yo a veces oigo: bueno, pues ¿por qué Dios permite esto? O ¿por qué me está pasando esto? Déjeme decirle, muchas veces y en la mayor parte no es Dios el culpable, es nuestra vida que llevamos. Amén. Muchos, había un pastor que decía, no, dice, muchos le echan la culpa al diablo. Pobrecito de él, dice, porque le echamos palo. Pero sin embargo, muchas cosas de lo que nos pasa no es el diablo. Somos nosotros mismos que a veces permitemos, o como dice la palabra, abremos puertas. Pero Dios quiere que la revelación
de su palabra esté en nosotros y comience a trabajar en nosotros. Por eso le digo a sus discípulos, no le digan a nadie quién soy. Tienen que, vamos a decir, ellos recibir la revelación. Yo antes iba a la iglesia y por cierto que no iba muy seguido, pero cuando iba, yo no iba con un propósito de entender o de que la palabra me instruyera. A veces nomás iba porque tenía que ir o para agradar a alguien. Pero nosotros como cristianos ahora tenemos que venir a la iglesia para recibir revelación, para recibir la palabra de Dios y para recibir las bendiciones que tiene Dios para nosotros. Porque Dios es un Dios de bendición, no es un Dios de maldición. Por eso nos dejó Deuteronomio 28. Tenemos que escoger. Y nosotros, gracias a Dios y por la misericordia de Dios, hemos escogido a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Esa fue una revelación. El mundo ya tiene su, vamos a decir, su tradición, que es el Señor, que es el Hijo de Dios, pero sin embargo, como dice la palabra, si soy Dios, ¿dónde está mi honra? Y si soy el Señor, ¿dónde está mi respeto? Dios quiere honra y el Señor quiere respeto. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida o en nuestro caminar honramos a Dios? A veces nuestro conocimiento no debería de ser para a veces poder decirle a la persona, tú te vas a ir al infierno, cuando primeramente deberíamos decirle, Jesucristo te ama, Jesucristo quiere salvarte. Tenemos una misión y tenemos una revelación que tenemos que llevar al mundo. Y esa es la palabra de Dios, el evangelio del reino de Dios. Los cristianos deben de estar unidos, porque una iglesia unida tiene poder. Una iglesia unida puede traer a más. Mi esposa siempre hace pues no es chiste. Dice que cuando ellos iban a México, su mamá les decía, cuando miraba a alguien muy gordito, decía, vamos allá con ese porque tiene buena comida. Nosotros deberíamos alimentarnos con la palabra de Dios para que la gente diga, ¿qué tiene ese? Yo lo quiero también. Es lo mismo, no más que con una diferencia. Lo del mundo es material y lo de Dios es espiritual. Por eso el Señor dijo, no podemos servir a dos señores, o servir al Señor y servir al mundo. No, tenemos que decidirnos y eso es cuando viene la revelación. Los apóstoles, antes de seguir a Cristo o antes de recibir la revelación, ¿quién era Él? Ellos eran pescadores, ellos eran personas comunes. Pero sin embargo, Jesús vino a esas personas para revelarles quién era Él. Por eso Él dijo, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló allá el pescador, no te lo reveló la red, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Amén. Ahorita en este tiempo Dios quiere revelarse y revelarnos qué es lo que tenemos como hijos de Dios. Pero tenemos que coger este libro y leer este libro porque en él está la revelación. Ahora, para aquellos que me escuchan, la revelación no son para los estudiosos, las revelaciones son para personas que no, vamos a decir, que no tienen un orgullo de que yo fui a un colegio, que yo he estudiado. No, la revelación no es para los estudiosos. La revelación es para los sencillos. Por eso dijo el Señor Jesucristo, hablando de los niños, dejen que los niños vengan a mí, porque ellos confiaban. Los niños tienen un sentido muy común que ellos creen que cuando ellos piden algo
o desean algo o andan con alguien, esa persona los va a cuidar o esa persona los va a suplir sus necesidades. Por eso la Biblia dice que para recibir el reino de Dios tenemos que hacernos como niños, depender de alguien, y ese alguien es Jesucristo. Amén. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, es el momento y es el día para aceptarlo. Déjeme decirle, Jesucristo vive y Jesucristo quiere ayudarlo. Jesucristo es la respuesta para todas sus necesidades, comenzando por el perdón de sus pecados. La Biblia dice que todos hemos pecado y que todos tenemos un lugar a donde ir cuando nos muéramos. Déjame decirle, la decisión es este día y en esta tierra, a donde quiere ir usted. Hay dos lugares, es el infierno y es la gloria. Déjame decirle, yo no le estoy hablando cosas malas, yo le estoy hablando la palabra. Y la palabra de Dios dice que hay un infierno donde va a haber tormento día y noche por toda su vida eterna. Entonces, ¿dónde quiere pasar su eternidad? ¿Con el Señor? ¿En el cielo, o en la gloria, o en el infierno? Si usted quiere en este día hacer una oración conmigo creyendo que Jesucristo es el Señor y que usted es un pecador, hágala conmigo. Incline su cabeza y vamos a orar. Padre, gracias te doy por este día. Este día, Señor, lo has hecho para entender tu palabra y para entender que soy pecador. Señor, me arrepiento de mis pecados. Yo reconozco que soy pecador y que tú viniste para perdonar mis pecados. Gracias, Señor, por ese sacrificio ahí en esa cruz. No es para celebrarlo cada día, sino para gozarnos cada día en lo que tú hiciste. Señor, gracias por perdonarme y desde este momento, Señor, yo te pido que me des el hambre, que me des la guianza y que me des la revelación para seguir una vida que te agrada, una vida de bendición contigo. Gracias, Jesús. Gracias por mi salvación y gracias porque desde este día, con tu ayuda, voy a caminar contigo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted hizo esta oración, usted es un hijo de Dios. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana. Amén.